iTip Centro Tecnológico. Podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a una nueva edición de Conversaciones con nuestros expertos aquí en iTip Centro Tecnológico. Terminada la temporada de vacaciones y por lo tanto de los viajes a la naturaleza y ambientes naturales, desde iTip nos hemos planteado evaluar el impacto que nuestras actividades pueden llegar a tener sobre estos entornos. Como todos sabemos, las playas, montañas y espacios de ocio donde, por ejemplo, se han celebrado festivales se llenan de residuos que deberíamos saber tratar correctamente. Esto lo podemos hacer en nuestro día a día utilizando los contenedores de reciclaje, dando una segunda vida a los productos o recogiendo los residuos que vemos tirados por la calle. La mayoría de estos residuos son plásticos y esto lo podemos observar mismamente en nuestras casas cuando la bolsa que más rápido se llena siempre es la del plástico. Esto ocurre porque este material está presente en muchas actividades de nuestro día a día, desde las botellas de agua hasta la protección de los paquetes que nos llegan a casa. Aunque todos estos plásticos van a un mismo contenedor, detrás de nuestras acciones hay un proceso de separación que permite diferenciar cada uno por su naturaleza. Para hablar de los diferentes tipos de plásticos y sus tecnologías de reciclaje presentes y futuras, hablamos hoy con el doctor en Ciencia de Materiales, Julio Vidal. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Muchas gracias, Irene. Me comentabas antes de que estos plásticos generales, de los que acabamos de mencionar, no son los únicos que están presentes en nuestra vida cotidiana. ¿Podrías explicarnos en qué otros formatos los podemos encontrar? Estos son los plásticos que nosotros entendemos o que comúnmente conocemos como plásticos, pero sí que es cierto que, como te decía antes, tenemos plásticos desde los coches en el transporte, a los trenes, tenemos plásticos en los aviones, tenemos plásticos, por ejemplo, también en las palas de aerogenerador o en muchas otras aplicaciones grandes de construcción, por ejemplo, también, en las que está ahí el material y está ejerciendo una función muy importante. Lo tenemos en nuestro día a día en diferentes sectores. Vale, y podrías... entiendo entonces que estos componentes que comentas no van al contenedor amarillo, entonces, ¿cómo se gestionan estos plásticos? Para nada, como te digo, son materiales diferentes. Vale. No es un plástico que entendemos habitualmente. Entonces, son materiales que son muy difícilmente reciclables y tenemos que tratarlos desde la industria. Actualmente hay dos tecnologías que se están aplicando. Una sería la molienda, ¿vale? Estos materiales son piezas muy grandes, imagínate un avión o una pala de aerogenerador. Entonces, se cortan, se muelen y se reciclan como polvo, ¿vale? Podría ser, es una de las tecnologías que hay actualmente, o la pirólisis, ¿vale? Que hay diferentes empresas que la están llevando ya al mercado en estos materiales y lo que pretenden en este caso es quemar la pieza, obtener energía por lo tanto de ella y a la vez separar los diferentes componentes que hay en estos materiales. Cuando hablamos de estas piezas normalmente hablamos de plásticos reforzados con fibras de vidrio, fibras de carbono o otros componentes que pueden tener un alto valor añadido. Entonces, esa separación lo que nos va a permitir es reutilizar la fibra, ¿no? La fibra de carbono que obtenemos, y por otro lado, ver estos aceites o estas partes que obtenemos de ceniza, por decirlo de alguna manera, si podemos sacar algo que nos pueda dar lugar a otro plástico. Eso sería lo que se está haciendo actualmente en el mercado, y en iTip en concreto estamos trabajando en otras tecnologías, ¿vale?, que puedan mejorar y dar un mayor valor añadido, como es desde el punto de vista químico la solvólisis y desde el punto de vista más biológico la utilización de enzimas para la separación de estos refuerzos y plásticos y después para la reutilización o revalorización, mejor dicho, de este plástico en otros sectores o dando lugar a otro plástico diferente. Me surgen varias preguntas después de toda esta información. Por ejemplo, ¿podrías hablarnos de algún caso concreto o ejemplo sobre el que estéis aplicando estas tecnologías? Tenemos diferentes casos de uso, pero uno, por ejemplo, o muy llamativo, es el que comentaba en las palas de aerogenerador en el proyecto Eolo Hubs. ¿Vale? Aquí en Aragón tenemos un montón de palas de aerogenerador, da igual por donde salgas de Zaragoza, que hay palas de aerogenerador, y estas palas habrá que bajarlas a tierra, habrá que quitarlas de los molinos en los próximos años. Entonces nosotros ya estamos trabajando en dar estas tecnologías que estén listas para cuando estos molinos puedan bajar a tierra. Ese sería un caso.
El caso de los trenes que comentaba podría ser otra. Y tenemos el caso específico de Aragón, en el aeropuerto de Teruel, ¿vale? Que se está especializado en el desmantelamiento de aviones, y nosotros estamos colaborando con ellos para dar soluciones a estos plásticos específicos que hay en los aviones, que actualmente no están pudiendo darles o no les están sacando la mayor revalorización posible, una revalorización tan buena como podría ser. Y en el caso de los aviones, ¿a qué te refieres con aportar más valor añadido? Cuando llega un avión a su final de vida, lo que se intenta hacer es separar las diferentes componentes que hay y venderlos, reutilizarlos en diferentes sectores. Puede ser la propia aeronáutica o en otros sectores. Por ejemplo, un caso muy dramático son los motores, es lo que más vale del avión. Pero eso no quiere decir que el resto del avión no valga. Vale. Entonces nosotros lo que hacemos aquí es trabajar en separar las diferentes partes del avión, y en estas partes que están hechas de materiales compuestos con fibra de carbono, separarlas de todo lo demás para poder reciclarlas correctamente o reutilizarlas, igual que un plástico cotidiano, ¿vale? Darle un nuevo uso, y si en el caso de que no podamos darle un nuevo uso, que se pueda vender con la fibra de carbono por un lado para nuevas piezas con fibra de carbono, y que nosotros podamos obtener por la solvólisis estos plásticos, los rompemos en sus trocitos mínimos, ¿no? Los monómeros que llamamos nosotros, y a partir de esos monómeros sacar otro plástico nuevo, haciendo que de lo que tú veías como un residuo, que era el avión, tengamos diferentes flujos de dinero, ¿vale? Que le van a dar valor añadido y que van a hacer que ese avión tenga sentido despedazarlo y sacar nueva industria y nuevos negocios a partir del aeropuerto de Teruel y de las actividades que se están desarrollando ahí. Vale, y esto que se está llevando a cabo en las líneas de investigación de ITIP, ¿cuándo estimas que podría empezar a aplicarse fuera de la I+D? Pues bueno, eso es una muy buena pregunta y es difícil de contestar. Tenemos que tener en cuenta que es I+D, ¿vale? Y que no todas las cosas que tenemos en I+D están en el mismo nivel. En el caso de la solvólisis, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos ya trabajando con piezas que podrían llegar a ser de 400 por 400 milímetros, 40 centímetros, ¿vale? De tamaño, lo cual ya nos empieza a vislumbrar que dentro de X años, con los proyectos adecuados y con los socios adecuados, como estábamos comentando, podríamos tener soluciones aptas para un mercado pequeño, y igual en 10 años está reciclando aviones grandes, piezas grandes. En el caso de las enzimas, sin embargo, vamos un poquito más, todavía estamos más en la investigación, más previa, ¿no? Más en la probeta que diríamos. Y ahí pues nos podríamos estar hablando de 10-15 años para poder tener una solución que dé lugar al mercado y a los problemas que tenemos en estas piezas, que es que estamos hablando de piezas de 25 metros, no estamos hablando de una botella, sino piezas muy, muy grandes. Muchas gracias, Julio, por tu tiempo y por explicarnos estas temáticas de las que realmente no conocíamos tanto, pero que por lo que hemos hablado ahora mismo vemos que también tienen un gran impacto en el medio ambiente, y que para asegurar unos espacios naturales limpios es necesario desarrollar y aplicar las tecnologías que hemos comentado y que estamos trabajando desde ITIP. Nos escuchamos pronto.